Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más entre el cuerpo y la mente. Estamos de regreso, nos tomamos unas semanas de break, pero de nuevo estamos aquí. Traemos un tema tremendo para todo lo que estamos hablando justo en todas las redes sociales de Impulso 43. Ustedes han visto todos los temas al respecto en Facebook. La semana pasada por ahí tuvimos unos en vivos al respecto y mañana empieza nuestro taller de este tema ya. ¿Cómo ves? Bastante interesante, la verdad es que es un tema bastante complejo, es un tema muy padre que creo que vale la pena que profundicemos más ahorita. Y bueno, antes de entrar en otros temas, dos cosas. Número uno, le recordamos seguirnos, compartirlo, los extrañamos un montón. Entonces aquí estamos de regreso. Y número dos, les recuerdo, yo soy Sara Rosales y soy psicóloga y terapeuta. Yo soy Diego Rosales y soy un estudiante de medicina. Y ya cuéntanos cuál es el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de las heridas de la infancia, Sara. El título es Cuando la herida toca tu cuerpo. Qué tema, ¿no? Sí, complejo, la verdad es que está muy padre. Estadísticamente no sé qué tanto sucede, pero yo entiendo que sí hay cierto número de padecimientos que se entiende que vienen por ciertas situaciones que no has arreglado de tu cuerpo, ¿no? Incluso por ahí en un episodio lo hablábamos, esta parte de somatizar los síntomas. Sí, las somatizaciones son muy frecuentes, de hecho en medicina pues están muy presentes, pero fíjate que de hecho hay estudios que han demostrado que pacientes, por ejemplo, que tienen depresión, que tienen ansiedad, muchas veces su origen es por una causa de la infancia, pero también pacientes que tienen fibromialgia, diabetes u otras enfermedades un poco más corporales tienen este mismo origen, o sea, o al menos es un común denominador, un paciente que tenía fibromialgia que también tuvo un problema en la infancia. Y que creo que aquí también entrarían todas estas cuestiones de cómo manejamos ciertos temas dentro de la familia, ¿no? En otro episodio también lo hablábamos, ¿no? Esta construcción que se hace sobre la comida, ¿no? Y entonces sí, los dulces es lo que nos apapacha y tuve una infancia súper difícil y me acostumbré a consolarme en la comida con sumamente pues llena de azúcares y bla, pues en la adultez también lo voy a hacer y me imagino que eso también se deriva en estos problemas de salud por heridas de la infancia, ¿no? Al final viene Sí. de estas construcciones. Sí, claro, bueno, o sea, al final de cuentas no hay nada de magia, ¿no? La medicina, claro que pues tiene muchas cosas que son muy interesantes, pero nada es magia. Entonces, puede ser que sí, tal cual sea el hecho de que la forma en la cual tú aprendiste que tienes que vivir, esa manera correcta, incorrecta, como le quieras llamar, es lo que te da como resultado después alguna de estas enfermedades. No sé, por este mismo ejemplo que tú das, el hecho de que tú como niño te alimentes o te refugies un poco en la comida dulce, claro que puede repercutir en donde en grande tú vas a ser una persona que tiene un riesgo de padecer diabetes, ¿no? No solamente eso, sino también personas que simplemente les gusta mucho comer, pues es muy típico que también tengan, no sé, les encanta ir por hamburguesas y demás, porque de niños nunca nos dieron una hamburguesa, ¿no? No sé, X o Y razón o lo que sea. Si te refugias mucho en eso, claro que de grande vas a tener un mayor riesgo de tener un infarto, por ejemplo. O sea, todo tiene un porqué. Nada de esto es magia. Sí, y que entonces no sé cuántas de nosotros hemos cargado con este tipo de situaciones y justo por no cuestionarlas, por no ir al por qué creo que tengo que consolarme en esta situación, por qué creo que tengo que consolarme en aquella, por qué no me permito descansar y tal vez eso me llevó a una lesión de rodilla, ¿no? Que en un ejemplo, de repente nuestro papá lo utiliza mucho en sus conferencias, cuando dice que en este hospital en Chicago hicieron el estudio para ver cuántas de las personas llegaban solamente por problemas de salud, sin ninguna situación emocional, y cuántas llegaban por situaciones emocionales que derivaban en problemas de salud. Y decía que es alrededor, creo que del 80%, entre estaba triste y entonces no me fijé y choqué, ¿no? O Claro. pasó y no sé qué, y bla. Y entonces estas construcciones también son parte de esta estadística, ¿no? Me dijeron que no puedo descansar, que si descanso soy un inútil, entonces no descanso y eso tal vez me lleva a que después, si me duele la rodilla y yo sigo corriendo para entrenar, para no sé qué, entonces ya me la troné. Claro, no, bueno, o sea, a ver, seamos sinceros, al final de cuentas lo que somos es lo que hemos aprendido a hacer durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, la forma en la que te comportas hoy en día, en definitiva, tiene que ver con las enfermedades que después vas a tener, ¿no? Por ejemplo, si una persona llegó porque estaba triste, pues ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de esa tristeza, no? Habrá muchas, pero habrá algunas que estén muy relacionadas con la forma en la que creció esa persona.
Ahora, en el hospital, ¿ustedes cómo saben si este tipo de situaciones vienen de temas emocionales? ¿Hacen como algún tema, como alguna pregunta o cómo llegan a estas conclusiones? Bueno, es que sabes que las somatizaciones tienden a ser aisladas, que creo que es el principal aspecto. Una persona que tiende a somatizar un aspecto no cumple con los demás parámetros de una enfermedad. No lo sé, por dar solamente así algo para que quede un poco más claro. Supongamos que la persona llega porque tiene 3 meses con tos. Si llegan con 3 meses con tos, tú piensas como médico en mil y un causas posibles. 3 meses con tos puede ser desde una tos ferina hasta tuberculosis, un cáncer, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Y el común denominador a lo mejor sería que tuviera fiebre, ¿no? Pensemos que lo inicial que le voy a preguntar es, ok, ¿ha tenido fiebre? No, ni un solo día. Ok, ¿y cómo está tos? No, pues va y viene todo el día. Ah, ok, entonces yo a lo mejor empiezo a pensar en que este paciente tal vez tiene alergias, tiene asma. Ah, ¿y tiene alergia a algo? No, no, no. ¿Y tienes todos los días? No, 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 no. En vez de hacer preguntas y te dices así de que, pues porque hay una tos inexplicable, ¿no? Bueno, esas veces regularmente su origen tiene algo más emocional. Entonces ya cuando piensas en eso, lo siguiente a preguntarle es, oye, ¿usted ha estado estresada? ¿Se siente ansiosa? Algo por el estilo. No, pues sí, doctor, fíjese que hace poquito se murió tal familiar. Ya cuando identificas como una razón, un por qué, ya sabes, directamente hay que mandarlo a terapia. Y entonces aquí el proceso es justo decirles a ellos como, váyase, es un tema psicológico. Bueno, depende mucho de dónde lo estés abordando, ¿no? Digo, si es un consultorio privado, en definitiva aquí hay números de ayuda, hágalo por su cuenta. En los hospitales, como por ejemplo lo que ocurre mucho en el hospital civil, es que pides una interconsulta. El paciente llegó y la viste y estaba así y así y así. Bueno, pues si tú supones que la causa es emocional, pues le vas a hablar a la persona que maneje la parte emocional, ¿no? Regularmente en un hospital pues le hablas al psiquiatra, pero hoy en día también le hablan ya directamente a un psicólogo, pues. Y que aquí, o sea, yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Entiendo que, a ver, ellos te dicen como, no, sí, es un tema emocional, entra psicología y entonces el médico se deslinda. En este caso sí, fíjate, en muchos de los casos, digo, hay que tratar un poco lo que tenga el paciente, ¿no? Pero por ejemplo, llega con una tos, digo, es como algo que no necesariamente lo va a conflictuar un poco pronto, o sea, no le va a impedir hacer algo. Pues a lo mejor nada más le das un medicamento que le ayude a controlar esa tos, ¿no? Digo, lo que le va a ayudar a sanarlo realmente, pues termina siendo la terapia. Pero ¿para qué vive con tos? ¿No? Entonces le das algún medicamento, oye, tómase esto durante tanto tiempo y de esta manera, con la intención de que al menos ahora ya no tenga esa tos. Fíjate que, y te va a sonar bien, yo sé que las series y películas no siempre son un referente de lo que sucede en la vida real, ¿no? Pero yo recuerdo de una serie, no recuerdo cuál de todas estas de médicos que hay, pero de una madre que llevaba constantemente a su hijo a urgencias. Y en algún punto los médicos dicen, esta señora tiene, este síndrome que se me fue el nombre, donde enferman a sus hijos para Munchausen. este síndrome. Y la mamá es como, no, de verdad tiene algo, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces todavía le mandan a psiquiatría, le mandan a psicología y era un, no, de verdad tiene algo. Y la mamá, total que al final definen que el niño sí tenía algo y tenía algo muy raro, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a porque imagínate además como el niño observar esta situación, ¿no? El decir, yo genuinamente me estoy sintiendo mal y todo el mundo me está diciendo que mi mamá me está enfermando y que, te digo, al final del episodio sí era no, sí, el niño sí tenía algo, ¿no? Bueno, es que, ¿sabes qué? Digo, eso sí es bien de película. Es que, ¿sabes qué? La realidad es que no ocurre así. O sea, lo que pasa es, hay que tratar de encontrar una causa. Entonces, se le hace un estudio y el niño sale positivo al estudio, pues hay que pensar en el por qué. O sea, eso ya es como confirmatorio. Pues ya con eso dices de que este niño sí trae algo, en definitiva. Si todos los estudios salen negativos, pero el niño siente, pues, o sea, es como, ¿cómo puedes estar enfermo, pero tu cuerpo no lo está? ¿Sabes? O sea, es un aspecto ahí medio curioso, digo, obviamente la medicina tiene sus límites hasta el día de hoy, ¿no? Habrá mil y un pruebas que salgan negativas y en realidad la persona esté positiva, pero estos son casos sumamente extremos, o sea, a lo mejor te estoy hablando de que si yo le hago 5 pruebas a una persona, yo creo que una en 1 billón, o sea, en 1,000 millones,
va a salir en realidad positiva, aunque las pruebas estén negativas, ¿sabes? Y que me imagino que aquí entra justo esta parte de cómo les enseñamos a los niños y a los adultos a afrontar ciertas situaciones, ¿no? A ver, si llega esta persona que tú decías con la tos, ¿no? Y la enseñaron, y que aquí es donde yo de repente hablo en terapia de los ecos del miedo, estas situaciones donde nos enseñaron cómo enfrentar el miedo, que al final esto muchas veces termina generando un montón de heridas del pasado, ¿no? Si cuando mi mamá veía una araña gritaba y hacía el escándalo y me decía, te vas a morir, yo después veo la araña y ya no va a ser un solo gritar y decir me voy a morir, ya tal vez me voy a estas situaciones, ¿no? Donde ya lo somatizo tanto y es tal el miedo, porque claro, si lo voy pasando de forma de moldeamiento a través de generaciones, claro que va a ir aumentando, o sea, Claro. no va a pasar 1 a 1, va a pasar 1 a 2. Sí. Y entonces en este 1 a 2 tal vez yo ya empiezo con estos temas, ¿no? La tos y por qué, y es que en mi casa hay una infestación de arañas, ¿no? Fíjate que es un punto muy importante, ¿eh? Porque de hecho, o sea, esta parte del cómo es que heredamos esos miedos, cómo es que pasamos incluso esas heridas de la infancia, creo que es un punto muy, muy fundamental, porque hace poquito estuve yo haciendo una rotación en pediatría y llegó una mamá, y la mamá primeriza, temblando, asustada. La mamá así, ¿no? Y mientras le hacíamos el interrogatorio, digo, pues ella fue porque la niña tenía fiebre, y pues la empezamos a abordar por fiebre. Pero algo que me pareció muy curioso, y más ahorita que lo estamos analizando, es el hecho de que la mamá nos dijo que ella era la menor de 5 hermanos, pero que su mamá tuvo 3 abortos. No es, pensándolo de esa forma, una mamá que llega tan preocupada como ella llegó, de verdad temblaba, Sara. O sea, no te miento, estaba temblando mientras caminaba y estaba así con los ojos súper abiertos, se puso a llorar ahí en medio de nosotros. Mal nos dijo que tenía fiebre, o sea, y es fiebre, pues es algo realmente sencillo, tarde que temprano. Pero el hecho de que esté tan preocupada, pues tal vez tuvo incluso un origen desde su madre, ¿no? O sea, si su madre tuvo 3 abortos, imagínate la presión que tuvo su madre. ¿Y cuál presión no le ha de haber pasado al hijo menor, no? Lo ha de haber abrazado, o sea, a ella, a la mamá, la ha de haber abrazado, pero con todos sus brazos, dejarla que en el mundo no la conociera, porque qué tal que se moría igual que sus otros hijos. No, y fíjate que hay un estudio que hicieron en Alemania durante la temporada de COVID y todo esto. A ver, ya pasaron 4 años desde los primeros casos de COVID. Entonces ahí fue cuando... 6 años. Ahí fue cuando empezó todo este estudio y los resultados los arrojaron hace como 2 años. ¿Qué hicieron? A ver, juntaron a alrededor de 1,000 mujeres embarazadas durante esta temporada que, claro, ante tanto cambio, ante esta incertidumbre de qué va a pasar, no sé qué, pues estaban sumamente estresadas y sumamente ansiosas. Ni siquiera sabían, porque además era si les dan mujeres embarazadas, no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Entonces eran mujeres sumamente estresadas. Sus niveles de estrés estaban en un nivel muy alto y ellos a partir de ahí las eligieron. ¿Qué hicieron? Que después, cuando los niños nacieron, empezaron a observar ciertas situaciones. Número 1, que tendían a ser niños que eran más con este apego ansioso, que es normal en los bebés, pero hasta cierto punto, y estos bebés tendían a ser más hiperreactivos. Okay. O sea, se va mamá y luego es ¿sí? O que empezaron a crecer un poquito más, 1 año, 2 años, y en lugar de tender a ser estos niños más curiosos, más sociales, desde esta curiosidad, eran niños más retraídos, más introvertidos. Y entonces la teoría y lo que plantea este estudio era bueno, entonces es posible que el estrés que nosotros generamos durante el embarazo se transmita de alguna manera, como para mencionarlo de esta manera, como si fuera una herida del pasado, ¿no? Al final estos niños viven tal incertidumbre por los niveles de estrés y los niveles de ansiedad que vive la mamá, que entonces los niños ya nacen con esta tendencia a sentirse más inseguros en el mundo real. Híjole, ¿sabes qué, Sara? Ese tema es un coco que yo he tenido el último año y medio. Porque he encontrado... No, me picaste. Es que he encontrado evidencia que dice sí, y he encontrado evidencia que dice no. Uh-huh. La verdad es que está en estudio, o sea, todo esto está en estudios. He encontrado más evidencia que dice que sí. Y es lo que me trastorna un poco, porque Sara, ¿te imaginas entonces lo que representa eso? O sea, realmente estamos pasando una conciencia de un alma hacia otra alma, pues, o sea, digo, es una cuestión muy personal, insisto, ¿no? Yo lo sé, pero es que está bien grueso ese tema, o sea, si de verdad te pones a analizarlo, porque hay estudios sobre alergias, hay estudios sobre los niveles de estrés, que son los más clásicos, hay estudios sobre desarrollo infantil, hay estudios de todo en donde dicen, madre estresada,
niño con alergias, niño con pues, un poco de irritabilidad, lo que principalmente dice, los niños con un apego intenso, niños con un bajo crecimiento, bajo peso al nacer, niños con todo. Entonces, yo sí lo analizo y digo, es que piensa en eso, o sea, realmente entonces, una mamá que no ha sanado, pasa su conciencia, sus miedos, pasa todo al niño, pues. Es un tema bien grueso, la verdad es muy interesante, pero representa mucho más de lo que muchas veces creemos. O sea, eso implica muchas cosas. Y fíjate que en este estudio dividían a estas 1000 madres en 2 grupos, ¿no? Un grupo le dijeron, buena suerte, nos vemos cuando tengas al bebé, y se acabó. Al otro grupo todo el tiempo lo estuvieron acompañando emocionalmente y dándole como ciertas técnicas. Una de las técnicas que ellos sugerían era justo el que mamá le explicara, por ejemplo, al bebé, ¿no? A ver, estamos bien, nos sentimos mal, está pasando esto, y que entonces, claro, a ver, si lo vemos desde un sentido muy como racional, podríamos decir, a ver, el bebé ni siquiera sabe hablar. Sí, claro, pero esto decirlo no es para el bebé como tal, exacto, es para ti. Entonces, el decirlo para ti y hacerlo como en lo estoy haciendo por el bebé, ayuda de cierta manera, ¿no? Claro. Y entonces, lo que plantea el estudio es justo esto, a ver, las heridas del pasado, nosotros las podemos trabajar, o ya cuando nacimos y que decimos, chin, sí la regué, o sí, a mí mi mamá me dijo que mi papá se fue, ¿no? Que nos ha pasado en muchísimos talleres, tú ves. Sí. Que de repente dicen, es que a mí mi mamá me contó que cuando estaba embarazada de mí se murió mi abuela. Y mi mamá lloró 3 meses y sufrió y dijo y no sé qué. Y fíjate que sí nací yo y siempre he sido una niña muy sensible y que siento que todo el tiempo me van a dejar, ¿no? Y a ver, a un nivel racional volvemos al, esto no tiene sentido, tú no lo viviste, a ver, vamos a analizar y podríamos analizar toda la historia. Pero entrarían también estos juegos de qué tanto estamos buscando cumplir con ciertas profecías, claro, ¿no? Si yo ya nací con cierto miedo al abandono, después a lo largo de la vida, si mi amiguita de kinder ya no me quiso hablar, voy a decir, de ahí viene mi miedo al abandono. Sí. Cuando tal vez yo toda la vida venía con este apego sumamente ansioso. Sí, al final solamente estaba susceptible, ¿no? O sea, tarde que temprano iba a pasar, pero una vez que pasó, por más pequeño que haya sido ese abandono, tú lo sentiste magnificado. Sí, que entonces imagínate, estas personas que tienen miedo al abandono, en una situación ya de adultez en nivel físico, ha de generar este estrés todo el tiempo, ¿no? Claro. Y era lo que por ahí también hablábamos en otro episodio. Si todo el tiempo está estresado tu cuerpo, nada va a funcionar como debería funcionar. No, pues simplemente el estrés en el cuerpo es inflamación. O sea, digo, de repente hablamos mucho de inflamación en un aspecto incluso físico, ¿no? Como corporal, en donde decimos, me siento inflamado, eso quiere decir estoy panzón. La realidad es que no, o sea, la inflamación es muchísimo más severa de lo que parece, pues, o sea, el estar inflamado implica, y especialmente a nivel inmunológico, implica que tu cuerpo está reactivo. Ahorita te enojas, ¿no? Supongamos que ahorita te enojas, si yo llego y te pico, estoy que seguro de que me sueltas un golpe. Eso es el cuerpo. Si tú estás inflamado, el cuerpo está enojado, está todo el tiempo enojado. Entonces llegan y le ponen un poquito de algo, ¡pum!, va a magnificarlo, ¿no? Y eso va en alergias, que es una somatización clásica, que llega la persona y, no, tengo 5 meses con esta picazón y quién sabe qué, lo checas y, ay Dios, ¿no? Una dermatitis atópica trae. No, pues, ¿qué pasó? No, pues es que, no sé, me tuve que salir de mi casa. Ok. La dermatitis atópica tiene su principal fundamento en un aspecto psicológico, ¿eh? Uh-huh. O, digo, vámonos un poco más allá, ¿no? Todavía tengo 5 años que me duelen mucho las piernas y me empiezan a doler las manos y todo me está doliendo. Hago estudios y tiene fibromialgia. Ok, a ver, imagínate, si todo el tiempo tu cuerpo ha estado en un estado reactivo, pues obviamente tarde que temprano va a empezar a atacarse, pues, ¿no? O sea, oye, ¿y qué pasó en esos 5 años? No, pues, me engañó mi pareja. Ok, ¿no? O sea, como que te das cuenta de esas cosas. Realmente el aspecto inmunológico muchas veces primero te fijas en lo emocional que directamente en lo que está viviendo la persona, ¿sabes? O sea, más allá de solamente fijarte en, ok, tienes esto, fin. Muchas veces es de que, ok, pues también te va a dar acompañamiento psicológico. Si la enfermedad, que las enfermedades reumáticas o de un origen autoinmune regularmente tienen adicionalmente un aspecto psicológico detrás,
Si no lo tenía, pues al menos estás abordando el problema del cual le puede haber llevado a esa enfermedad, pues. Uh-huh. Y que fíjate, a ver, en todas estas situaciones del sistema inmune, ¿no? A ver, hoy me pasa, ¿no? Hoy yo tengo la dermatitis, me sale una roncha, en lugar de yo decir, ¿por qué me está pasando? Digo, lo voy a ignorar. Lo voy a ignorar, no va a ser para tanto, no va a pasar, no sé qué. Por ahí incluso hemos hablado en las redes de Impulso de esta herida de ser invisible, de sentirte invisible, de esta situación como de ser dejado de lado, pues. Y entonces al final aquí también se ve, ¿no? Cuando tú tal vez ya vas al médico y ya tienes todo el brazo enronchado y te dicen, ¿por qué te esperaste tanto? Y tú dices, bueno, es que no pensé que valiera la pena que a mí me ayudaran en esto. Sí, esa es otra cosa. Es que, ¿sabes qué? Realmente volvemos a lo mismo con lo que iniciamos. Somos lo que hemos aprendido a hacer. Entonces, realmente, a ver, por un lado está la enfermedad que pudo haber tenido un origen en un área de la infancia. Ponle que la enfermedad no tuvo un origen ahí. Ponle cómo estás abordando ahora la enfermedad, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hicieron sentir menos de pequeños? ¿Cuántas veces no nos dicen de que no, es que estás exagerando y demás? La sociedad mexicana es bien renuente a esas cosas, ¿sabes? Bien renuente, de verdad. Llegan allá al hospital y, no, pues es que me creció ayer. Tiene una bola de este tamaño, no te creció ayer. Yo sé que no te creció ayer, no me quieras mentir, ¿no? O sea, no me quieras mentir. No, seamos sinceros, o sea, y eso tiene un origen porque desde muy pequeños nos enseñan a que el mexicano se aguanta, ¿no? Y que somos machos y hay que quedarnos así porque aguantamos y somos unos guerreros y demás. Y sí es cierto, pero pues el guerrero tiene que tener bien su cuerpo para poder realmente pelear, ¿no? Entonces se esperan y se esperan y se esperan. Y ahí ves a los pacientes en la lista de espera del civil, todos ellos en un estado ya muy crítico, pero que se pudo haber evitado si hubieran llegado 6 meses antes. Y que ahí entran justo estas heridas, ¿no? De la hiperexigencia, de la invisibilidad, de decir, pues tienes que ser perfecto y tú puedes aguantar más y tú puedes más. ¿Cómo vas a ir por una simple roncha? ¿Cómo vas a ir por un simple brote, no? ¿Cómo vas a ir por un simple no sé qué? Tienes que poder más, o ¿a poco eres tan poco? Que se escucha un montón, ¿no? ¿A poco aguantas tan poco? ¿A poco de verdad vas a ir solo por esto? ¿De verdad vas a llorar solo por esto? Eso te iba a decir, ya vas a llorar, ¿no? Típica. Sí, y que entonces son estas historias que se quedan guardadas en nuestra memoria y que claro, tal vez soy yo adulto, digo, no, le voy a decir a mi hijo que si quiere llorar, llore, sí, ya estoy muy deconstruido. Ah, pero cuando yo lloro me da alergia, ¿no? Claro. Hace poco yo estaba escuchando un podcast justo de unas muchachas, de unas chavas, y una de ellas decía que mucho tiempo ya tuvo alergia a las lágrimas. Empezaba a llorar y se le cerraba la garganta. Claro que le dijeron que era algo somático solamente. Y entonces ella decía que partía de un momento sumamente complicado que ella vivió en la adolescencia. Su papá se va, su papá las abandona a ellas, su hermana y su mamá, les quita todo el dinero y en ese entonces cada vez que ella intentaba llorar, su hermana más chica, pues en su inocencia le decía, ya no llores porque cuando tú lloras todos lloran, ya no llores. Entonces ella aprendió pues ya no lloro, ¿no? Y su cuerpo dijo, pues te doy alergia, ¿qué otra mejor manera de quitarte el llanto, no? Y que entonces son estas heridas que al final no nos damos cuenta y le puedo decir a todo el mundo, no llora de verdad, no pasa nada. Y yo me lo permito. Fíjate que es un punto muy importante, ¿no? Cómo es que al final de cuentas hablan más las acciones que realmente las palabras que decimos. Porque podríamos decirle a todo el mundo, no, yo ya perdoné a mi familia, no pasa nada, yo me siento muy bien. Pero si cada vez que los veo los estoy peleando, pues tal vez no está todo tan bien, ¿no? Sí, que entonces entraría en el que no lo cuestionemos. A ver, ¿qué tanto de verdad estoy haciendo esto que digo que estoy haciendo? Hace rato, de hecho, yo hablaba con una persona y estamos haciendo un trabajo de heridas del pasado. Y entonces le dejé de tarea a él, escríbeme una historia de cómo el niño nos narraría este suceso en específico, ¿no? Y en el suceso en específico, él se había escondido en un cuarto y bueno, muchas situaciones. Y por ahí él escribía, mi papá no me quiere. Y entonces yo le decía, bueno, ¿por qué crees que tu papá no te quiere? No, yo sé que sí me quiere, pero, o sea, en ese entonces, sí, pero al final es la historia que me sigo contando cada vez que yo recuerdo el hecho. Si yo cada vez que recuerdo el hecho me digo, es que mi papá no me quiere, por eso me escondí, entonces yo estoy reafirmando esta historia. Si yo en algún punto dijera, yo sentí que mi papá no me quería porque no lo hacía de la manera que para mí era necesario, porque yo necesitaba otras cosas y no me las dieron, por muchas cosas, pero yo lo sentí, no era una realidad, tal vez sí me quisieron, ¿sí? No al método que yo quería, no de la forma más sana, tal vez no me querían, pero no lo sé. Y entonces el que yo me permitiera también decir,
yo sentí que no me querían, No, es ya una le gran cambia por diferencia. completo la historia al niño, porque ya no es un no te quiere, es un entiendo, te sentías de esta manera. Tú te sentías así, ¿no? Tú te sentías de esta forma. Tú tuviste que haberlo arreglado y no pudiste. Claro, claro. Y a ver, es que ese es el punto justo. No puedes. O sea, porque muchas veces entonces, ay, a lo mejor incluso una de las personas que nos ve nos dice, pues ¿sabes qué? Sara tiene razón. Entonces, a partir de hoy, entiendo que mi mamá no es que no me quisiera, es que no me daba el amor como yo lo quería. Pero eso es solamente repetir una frase vana, pues lo que tienen que hacer es trabajarlo, darle un verdadero significado, no trates solamente de repetir lo que escuchaste y ya, ¿no? O sea, es el hecho de que, a ver, vamos a sentarnos, vamos viendo qué fue lo que pasó. Claro que es doloroso, claro que volver a repetir todas las historias es doloroso, pero si estás buscando la cura, pues vale la pena un poquito de dolor por una vida sintiéndote bien, ¿no? Sí, y que entonces ahí entra justo esta parte. Entrar a todo este proceso de heridas del pasado es como si tú empezaras a correr un maratón. Al principio vas a decir, esto no se siente como nada. Claro. Ahí está toda esta parte de concientización que hacemos siempre en redes sociales, es el, pues sí me siento identificado, pero no es para tanto. Después entras al taller y es cuando ya las piernas te empiezan a arder del esfuerzo y empiezas a decir, oh, esto sí está pesado. Y ya al final del proceso es cuando tú ya ves la meta y dices, es el último empujón. Ándale. Es el último empujón. Por eso, de hecho, este año también hicimos el de tu niño interior sano, ¿no? Es el último empujón. Es lo último esfuerzo que tienes que hacer para poder empezar a transformar todas estas historias. Claro, no es tan fácil como tú mañana despertarte y decir, ya, listo, me deshago de todas mis heridas del pasado, sino que se va construyendo y es un esfuerzo constante y es un esfuerzo y un trabajo pesadísimo y que valiera la pena que todos reconociéramos que lo estamos o no lo estamos haciendo. Fíjate qué importante es justo eso, ¿eh? Porque el otro día estaba hablando yo con una amiga y mi amiga me dijo algo muy cierto. Me dijo, qué bueno fuera el mundo si todos fuéramos a terapia. Yo la verdad me reí en el momento. Yo dije, ay, no, qué utopía la tuya. Pero luego me quedé pensando y dije que bueno, no, es que sí, o sea, qué bueno fuera el mundo si todos fuéramos a terapia. Porque cuántas cosas no perdonaríamos de nuestro pasado que nos permitirían vivir en nuestro presente, ¿no? Sí, y que nos permitirían tener el presente que queremos tener. Y entonces tal vez hasta los niveles de bienestar subjetivo subirían, ¿no? Todos estaríamos muchísimo más satisfechos con nuestras vidas si yo soy consciente de que esto yo lo estoy eligiendo, para bien o para mal, pero yo lo estoy eligiendo. Oye, también que hablan de los mexicanos, de que somos muy guapos y demás, y no le echamos ganas a la salud mental, podremos estar muy guapos, pero bien inestables, como que no va. Pero un poco va por ahí justo el ser congruentes. Que seamos guapos por dentro y por fuera. Sí, en definitiva. No, es que ¿sabes qué? O sea, realmente tenemos que hacer un cambio. Realmente tenemos que hacer un cambio. Y el cambio comienza cuando tú lo decides, ¿no? Que es el verdadero punto. Entonces, de nada sirve si te informas y no haces nada al final. Y entonces, un poco yéndonos a las conclusiones, ¿cuál sería tu conclusión? Yo creo que la principal es, todo tiene un porqué, que creo que es la raíz de con lo que inicié todo. Y el porqué puede muchas veces haber tenido que ver con la forma en la que crecimos. Entonces, ¿por qué no sanarla? Me gusta tu conclusión y yo un poco me quisiera enlazar a ella, invitando a todos ustedes a ser curiosos de su pasado. A veces no nos damos este clavado en lo que nos ha pasado y a permitirnos reconocer lo que ha sucedido porque nos da mucho miedo lo que hay ahí. Y si somos curiosos, a veces podemos darnos cuenta de dos cosas. Ni las cosas fueron tan malas y tal vez las cosas tampoco fueron tan buenas. Está bien, es natural y es normal y necesitamos que ni haya sido ninguno de los dos extremos. Yo los invito a que sean curiosos de su pasado. Bueno, Sara, pues sin más por el momento. Antes, les recordamos que mañana empezamos el taller de heridas del pasado y que nuestros grupos de series y películas, que este es un nuevo proceso que creó Juan Rosales, sana a través de series y escenas, y está bien padre ese proceso, es completamente nuevo. Todo eso comienza esta semana. Entonces, son sus últimas horas casi para inscribirse, para anotarse, para que nos manden mensaje y nos digan, ay, yo quiero, pero tengo estas dudas, o yo quiero, pero necesito ver diferentes métodos de pago. Ustedes escríbanos y lo revisamos, ¿no? No, ¿sabes qué? Te voy a ser bien sincero, o sea, la verdad es que este taller en especial me gusta mucho porque abordas un punto tan importante y la verdad, digo, siendo sinceros, a un costo bastante bajo.
Digo, Sí, seamos realmente comparándolo con sinceros. una sesión de terapia. Exacto, o sea, claro. digo, estamos hablando de 8 sesiones que con un terapeuta, 10. 8 por 8, son 10. Son 10 sesiones. O sea, estamos hablando de 8,000 pesos que se podrían ir en terapia, o sea, en 8 sesiones, y pues acá es, no sé, el 20%, el 10%, Ajá, el 10%, porque son 1,000 pesos. o sea, Bueno, 1,000 pesos para ustedes que digan, vengo del video, porque creo que ya lo subimos a 1,400 porque ya se acabó el acceso anticipado y ya quedan muy pocos lugares. Pero si ustedes dicen, los vi en tal lugar, yo le digo al asistente que se encargue de darles el precio especial. nada, es impresionante. Es un taller muy, muy interesante, es muy padre. Yo lo he vivido 17 veces porque he ido a todos ellos. Y la verdad es que es muy padre, es muy, muy bonito. Y pues bueno, ahora sí, sin más por el momento, gracias por acompañarnos una semana más y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye.